Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Tenemos también a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Y también a Joséan Paunero. Buenos días, Joséan. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de una propuesta de los empresarios pidiendo un contrato de formación para mayores de 45 años. Sí, hablaremos de la oportunidad de este o no, o de la pertinencia o no de este tipo de contrato, por qué lo hacen y qué utilidad tendría. Hablaremos también del tema de Siria, el que está pasando en la guerra tan prolongada que está habiendo en Siria. Y por último hablaremos de las previsiones catastrofistas o madmaxistas, como se llaman también en muchos ámbitos de Internet, cuánto han tenido de acierto, cuánto de error, la vigencia que pueden tener. Ahora ya ha empezado el año 2018 y qué tipo de cambios debería haber en estas previsiones en función de lo que se ha ido viendo todos estos años. Bueno, pues empezamos con el tema del contrato, Joséan, y coméntanos un poquito qué es lo que piden los empresarios. Adelante. Sí, bueno, primero hay un tipo de contrato que hay mucha gente que igual desconoce, que es un contrato de formación. Entonces, este contrato de formación se utiliza para hasta una edad en concreto, que es hasta menores de 30 años, con una serie de condiciones, sobre todo que no hayas estado trabajando más de X tiempo, etcétera, ¿no? Y sobre todo la ventaja que tiene para las empresas es que gracias a este contrato, pues los sueldos pueden pagar muchísimo menos de lo que correspondería si esa persona, pues digamos, estaría contratada de manera, pues digamos, más o menos normal, ¿no? Entonces, la COE ha sacado a la palestra que ese tipo de contrato que tenga en fecha la edad, pues que tendría que ser modificado, porque hay otra serie de colectivos, como pueden ser aquellas personas paradas de larga duración que hayan ya acabado con su prestación por desempleo, mayores de 45 años, que también se les aplicara este contrato de formación, ¿no? Hay otra serie de medidas que digamos que pretende la COE, como que esta gente pueda hacer una serie, que se quite la restricción de que puedan hacer turnos de noche y que ganen horas extra, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que me parecía interesante traer a debate esto, porque realmente yo creo que hay una problemática bastante gorda, y es aquellas personas que yo no sé si son 45 años, o sea, la barrera, ¿no? O si son 50 o son 55 o qué barrera es, y es el problema de empleabilidad que existe en determinados colectivos a partir de una determinada edad, ¿no? Y qué se puede hacer con esta gente que lleva 2-3 años fuera del mercado de trabajo, y si la solución tiene que ser que se haga un contrato de formación determinado o qué solución hay. Pero la realidad es que cada vez, si miramos las estadísticas de desempleo, hay un desempleo estructural muy potente de aquellas personas mayores de 55 años que muchas veces han perdido ese factor de empleabilidad, ¿no? Claro, entonces aquí hay una mezcla, ¿no? Por un lado, dices, esto huele a que determinadas empresas se van a aprovechar de manera bestia para poder contratar a determinados perfiles y pagar, pues una mierda, claramente. Y por otro lado dices, es que algo tenemos que hacer con estas personas que tienen estos problemas de empleabilidad, ¿no? Entonces, esta solución, pues yo no sé dónde puede estar, ¿no? Si tiene que estar en un lado, tiene que estar en otro, si tiene que haber otras formas más en concreto para hacerlo, si el criterio de años, pues igual yo creo que no tiene igual tanto sentido, o sea, porque digamos que creo que depende mucho más de la profesión que tenga, y ver cómo el mercado laboral está cambiando, y a una persona que ha estado en un puesto de trabajo en concreto, que por diferentes motivos ya pierde ese puesto de trabajo, pues ¿qué se hace con esa persona, ¿no? Estoy pensando muchas veces lo que hablamos, ¿no? Del el famoso coche autónomo. Como el coche autónomo pensamos que sectores como el taxi o como sectores como el transporte va a reducir el empleo. Esa persona que lleva toda la vida trabajando en el sector del taxi, ¿qué va a hacer? ¿Qué soluciones se le dan, ¿no? Entonces, pues bueno, yo
creo que hay que dar una vuelta y no sé vosotros qué pensáis que sería la solución para estas personas mayores de, creo que barrera de 45 años me parece muy bestia, pero porque hay que pensar que una persona que sale al mercado de trabajo con 20, 22, 25 años, con 45 años lleva 20 años de experiencia laboral y de 65, 67 años hasta 45 le quedan otros 20 o 25 años de trabajo, ¿no? Entonces está en su cenit, entre comillas, en su situación media de trabajo, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis. Ujú. Bueno, Jordi, aquí tenemos desde luego, a mí me parece que cuando se plantea todo esto lo que tenemos que ver es qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo actual y yo creo que es un cambio tecnológico rapidísimo y que las personas que no se están formando en todos estos cambios tecnológicos pues no se están adaptando a ellos y por lo tanto sus perfiles laborales pues son muy poco demandados. Yo, por lo menos esa es la interpretación más habitual que se suele hacer. No sé qué piensas tú. Adelante, Jordi. Estoy completamente de acuerdo, pero lo que se obvia cuando se hace ese argumento, en general los medios de comunicación o algunos economistas, es que cuando se habla de trabajos de formación de alta tecnología, no es posible de ninguna forma eliminar el paro estructural en ese sector tecnológico. Es decir, lo hemos comentado muchas veces, hay aplicaciones y programas tremendamente exitosos que tienen una cantidad de trabajadores mínima, mínima. Es decir, ¿cuántos ingenieros informáticos puede asumir el sector de la tecnología? Si su base, su base, curiosamente, es tener una alta productividad con pocos trabajadores, generar una cantidad de dinero, de facturación extraordinariamente alta. Recordamos el caso de WhatsApp, que tenía, se acabó vendiendo por 4.000 millones de dólares y tenía en algunos momentos 14 ingenieros trabajando. ¿Cuál es la cantidad de empleo que pueden asumir esos sectores? Es empleo de alta calidad, bien retribuido, y es uno de los empleos que en algunos países, en la mayoría de países, a pesar de las críticas y que muchos informáticos siempre dicen que bueno, el sector es duro, etcétera, pero en la mayoría de países es el sector en el que o bien los salarios han aumentado o bien han aumentado mucho. De hecho, en algunos países como Estados Unidos o el norte de Europa, eh, la gente que está en ese sector normalmente está entre el 5 y el 10% de población con mejores ingresos, ¿no? Jordi, Entonces, un comentario porque estoy en el sí, sector de IT, ¿no? Eh, Hoy por hoy, digamos que hay problemas bastante serios, pero bastante serios para encontrar a muy buenos desarrolladores. O sea, sí, pero que puede parecer un ¿cuántos? sinsentido. En España, ya no te digo en otro lado. Otra cosa es que busques los desarrolladores de las famosas cárnicas, y es que esa persona que ha hecho un determinado curso o ha hecho una determinada cosa, que los hay buenos también, que de repente están trabajando en tal sitio y hacen algún desarrollo o alguna cosa, ¿no? Pero si buscas a gente muy especializada en perfiles determinados, es que aunque suena así un poco duro decirlo, es que hay muy pocos y los pocos que había, muchos de ellos se han ido. O sea, de amigos personales que tengo varios amigos con ingenieros con un muy buen currículum y que uno de ellos está trabajando en Londres y otro está trabajando en Dublín. O sea, Pero, José, Pero claro, a lo que me refiero, lo que te iba a comentar, que este problema, bueno, todos los que seguimos medios extranjeros sabemos que se quejan igualmente, en la mayor parte de los países de este problema de que no encuentran determinados perfiles para puestos de estos de alta tecnología. O sea, no creo que sea un problema, sí. por eso los sueldos son relativamente buenos o bastante buenos. Pero ¿cuánta gente podría contratar el sector y cubrir esa demanda? Es decir, en España de los 4 o 5 millones separados, 6 millones, podríamos discutir la cifra real. ¿Cuántos podría asumir el sector tecnológico? Sí, ¿Podría sí. contratar 50, 100 mil? No, no, que está claro que ahí tenemos un problema de que los nuevos sectores de la economía productiva que van surgiendo, pues son sectores muy, muy poco intensivos en empleo. Yo creo que es a Y lo que te luego, refieres, ¿no? claro, y luego hay algo que me parece tremendamente
poco realista cuando se dice, no, vamos a ver, es que el trabajador tiene que elegir la formación que le hace empleable y que le hace ser una persona que va a poder ser atractivo para las empresas. Vamos a ver, alguien que tiene 45 años, o 48 o 50, no se va a convertir en un programador excelente. Realistamente, si no tiene una formación muy determinada, no va a poder hacerlo. ¿Cuántos años necesita alguien para convertirse en un grandísimo programador? Y evidentemente ahora habrá alguien que pensará una excepción de alguien autodidacta que leyendo libros y formándose en su casa se puede convertir en un grandísimo programador. Pero realistamente, de esa gente que es parada de alta duración, que ha sido empleada como, no sé, como contable, o como albañil, o como fontanero, o como la mayoría de trabajos que en estos momentos tienen empleo de alta, paro estructural de alta duración. Bueno, yo creo que ¿Cuántos de esos se pueden convertir en programadores de alto nivel? yo creo que ahí podemos ver un poquito si vamos a las cifras de desempleo de la EPA, nos damos cuenta que la diferencia entre la gente que tiene educación superior, la EPA no distingue en gente que tiene estudios de doctorado, vamos, de posgrado. Pero bueno, ahí el paro todavía es menor. Pues vemos que con educación superior el paro es el 9,5% y con analfabetos el 44% y con gente que no tiene ni siquiera la educación obligatoria, pues es del 34%. O sea, vemos que hay diferencias muy grandes, ¿sí? Claro, y a esa gente que no tiene ninguna formación se le va a convertir Claro, en programadores, se le va a convertir en claro. empleo de altísimo valor añadido. Sí, sí, Es claro. que no me parece realista. Es que si ni siquiera con o sea, si vamos a personas que tienen simplemente la educación secundaria, pues es que no están, si somos realistas, ni siquiera esta gente está en condiciones de tener una formación de este tipo, salvo excepciones, pues, por supuesto. O sea, Claro, eso hay que incluso tenerlo asumido, sí. y un licenciado en filología o Eso es. historia también podría hacerlo. Yo que Yo dudo, ¿eh? tampoco, porque probablemente muchos de estos parados con educación superior pues pertenezcan a ramas de la actividad profesional que no tienen, que poco o nada tienen que ver con estos sectores, sí, así es, sí. Ese es un problema, pues evidentemente muy difícil solución. Bueno, Carlos, ¿a ti qué se te ocurre? Bien, pues lo primero que tenemos que constatar aquí de que estamos hablando del sistema moderno, ¿no? El sistema moderno, desde los años 70 y concretamente desde la recesión que dicen falsamente atribuida a la a la revolución iraní y la segunda crisis del petróleo, aquí en Europa ha habido unas mareas de paros impresionantes. Lo primero es constatar esta realidad. Y en el año 80 había muy poquitos ordenadores. Los ordenadores eran mainframes, tal, que los tenía muy poca gente porque eran muy caros. Los tenían en algún ministerio y en alguna empresa muy grande. Eran unas terminales pequeñitas, era un modelo distinto de Internet. Entonces la terminal trabajaba contra el ordenador central, era un sistema centralizado, no como Internet, que es descentralizado. O sea que yo creo que atribuyéndolo a las altas tecnologías que también luego han puesto su granito de arena, estamos barrando el tiro y mucho, ¿eh? Entonces, lo decía un foro español, que los hay muy buenos y se saben buscar, decía un señor que estaba en Miami, que había entrevistado a unas secretarias de gente que es mucho multimillonario, tanto latino como europeo. Dice, es que antes los millonarios hacían cosas, ahora no dan trabajo ni a su secretaria. Primero de todo tendríamos que ver de qué animal estamos hablando, del sistema moderno. El sistema moderno es un sistema de deuda y servicios, en el cual la deuda, por la lógica del interés compuesto, cada vez es mayor. Y el servicio, bueno, pues ahora con el Internet parece que se ha expandido y llega a todas las personas, pues con los teléfonos móviles, las tablets, los PCs, pero yo creo que no es por ahí la película, ¿eh? La película es el cambio y la mutación que ha habido en el sistema moderno. O sea que yo, francamente,
también nos acordamos de que cuando estaba Bill Clinton y el segundo Gore, nos estaban, con los años finales de la década, fueron de traca, diciendo, no, es que la mundo, el nuevo, la autopista de la información que nos va a llevar a un mundo de bienestar desconocido. Y digo, no, ahora estamos como estamos. La gente está cada vez más descontenta. Inglaterra se ha ido de Europa. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en un bando perdedor. En Estados Unidos está Trump, que luego vamos a ir con sus políticas económicas, que no sabemos dónde nos va a llevar, porque probablemente las cosas que quiere hacer son muy sensatas, pero no se pueden hacer, o por lo menos no a estas alturas. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero está todo abierto. Claro, lógicamente hay una componente humana que nadie quiere estar en el bando perdedor. Entonces, pues como no quieren estar en el bando perdedor, pues se van porque piensan que solos lo van a hacer mejor. En eso estamos. Pero yo creo que no es por las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pueden ser una de más, pero no es lo básico del discurso y del razonamiento. No, Yo creo que es un camino y una digresión muy equivocada. Entonces, lo que se trata es de ver el sistema este, que es especulativo y todo de humillo, que es la famosa economía de aire frito, que hemos tenido burbuja de ladrillo en España en la década pasada, pero también en Dubái, en Londres, por supuesto en Estados Unidos, que es la madre de todas las burbujas y son los que ponen la pauta mundial, y en muchos otros sitios. Entonces yo creo que no estoy muy de acuerdo con lo que decís, que también porque ahora Internet está llegando a todo y es un sistema que elimina intermediarios. Así que así lo veo yo el tema. Bien, pues no sé si queréis añadir algo más sobre este tema antes de continuar. Joséan, Jordi. No. Vale, pues pasamos ya al segundo tema, que es el de cómo va la guerra en Siria. Y adelante, Jordi, coméntanos en qué situación se encuentra ahora. Bueno, antes que nada, conviene señalar las informaciones del periodista Seymour Hersh. Bueno, ha venido cubriendo la guerra de Siria, la mayoría de mentiras oficiales que se vierten en casi todos los medios, especialmente provenientes de organizaciones creadas por la CIA o por el MI5. Y en estos últimos artículos, Seymour Hersh empieza a hablar de los bombardeos de Trump. Si nos tratamos de acordar de la campaña de Trump, Trump basa su elección a la presidencia de Estados Unidos en algunas premisas. Una de ellas es el volver a una política aislacionista. Posteriormente es vivir un nuevo New Deal o generar las bases para un nuevo New Deal en Estados Unidos, impedir la llegada de inmigrantes ilegales y tener una política, digamos, más nacionalista en lo económico. No solo un plan público de inversiones o indirectamente financiado o dirigido por el Estado, sino también una política que impidiese a las empresas sacar las factorías del territorio, incluso que algunas pudieran volver. Lo que hemos visto es que de todo eso prácticamente no ha cumplido nada. Y ahora nos damos cuenta, viendo lo que ha publicado Hersh durante este último año, es que la política en Siria está siendo bastante similar. Bastante similar porque en los últimos meses de la administración Obama ya había admitido que ya no se podía hacer nada en el caso de Siria y que Assad ya no podía ser depuesto. No podía ser depuesto porque había una realidad en el campo de batalla donde había muchos actores, especialmente Rusia e Irán, aunque parcialmente también China, que estaban apuntalando en el poder. Bueno, las últimas informaciones que aparecen sobre la política de Estados Unidos es que, si os acordáis de los bombardeos que realiza con Tomahawk, ordena Trump a mediados del año pasado, la justificación que se da es que estaba con sus hijas viendo el bombardeo y cómo estaban niños muriendo, y que le pareció algo horrible y que no podía
no podía quedarse al margen de eso. Es la clásica noticia o argumentación sentimentaloide en la que se busca que el espectador se enfrente a un dilema moral. Es decir, aquí hay niños muriendo, o hay inocentes muriendo, o hay mujeres muriendo, y nosotros, como mal menor, tenemos que evitar que esto ocurra. Evidentemente, lo que no se dice es que ese ataque con armas químicas o supuestas armas químicas nunca se dio, y que los ataques con armas químicas que se están publicando en los últimos días nunca ocurrieron. Vamos a ver, lo que está pasando es lo siguiente. En Siria, la forma en que se realizan ataques es bastante curiosa. La forma es bastante, digamos que organizada. Los rusos, el FSB, que es el nombre del antiguo KGB, normalmente avisan a la CIA, avisan a las autoridades americanas a través de algún contacto, de que van a atacar a cierto objetivo importante. Es prácticamente como lo de la guerra de Gila. Avisan que vamos a bombardear esto a las 3, este día, tal. Que no aviséis a vuestros aliados insurgentes. Y esto lo hacen para evitar que algún infiltrado del servicio secreto americano o algún soldado de alto rango pueda morir si va a alguna de esas reuniones. Con lo cual, digamos que se está en cierta política entre caballeros, entre las grandes potencias. No así entre los ciudadanos sirios o de otros países que han ido a luchar, terroristas radicales de Arabia Saudí, de otras naciones que han ido voluntarios para luchar por la yihad. Entonces, lo curioso es que los americanos, la CIA, reciben la información de estos ataques y posteriormente filtra a través de las organizaciones que indirectamente controlan, como White Helmets, etcétera, o organizaciones cercanas a los hermanos musulmanes, que pueden ser el Observatorio de Derechos Humanos, que es algo realmente vergonzoso, que siga siendo la fuente de la mayoría de medios. Hemos visto toda esta semana las portadas de los medios, incluso en papel, con las fotos y las fuentes provenientes de esta organización. Es algo realmente nauseabundo que se diga que hay fake news en las redes sociales, cuando la mayor fake news en esta clase de conflictos son los medios masivos. Pues bueno, lo que ocurre es que después de haber sido avisados, la CIA y bueno, los servicios secretos empiezan a filtrar información diciendo que Assad y los rusos, evidentemente más Assad, ha bombardeado con armas químicas matando inocentes. Los rusos entran absolutamente en pánico, y digamos que no solo en pánico, arden de ira ante los americanos porque saben que ellos habían avisado y que los americanos conocen la verdad. En esas circunstancias, dentro de la CIA, de la misma CIA, hay una facción, como ocurre en la mayoría de organizaciones, en la mayoría de ministerios, en la mayoría de gobiernos, que ven que la política de Trump vuelve a ser más de lo mismo, más de lo mismo. Ya habíamos avisado que iba a ser muy difícil que en política internacional se saliese de los dictados de Estados Unidos, porque en el fondo los países son como barcos que no pueden virar rápidamente. Y lo de este señor, a que muchos calificaban como iba a traer a una ideología fascista de Estados Unidos. Este señor, a mi modo de ver, no tiene ninguna ideología. Es un Jesús Gil o una aspirante a vedette que ha luchado por su propio ego y por decir que ha sido presidente de Estados Unidos. Pero la política que está realizando es la misma. Y en estos momentos, estas decisiones como bombardear en estos momentos a ciertos objetivos sirios, o incluso matar a algunos mercenarios pagados por Rusia, mercenarios que provienen de Serbia, provienen de las guerras, de la guerra civil en Ucrania, en Donbass, en la que murieron bastante gente eslava, si no recuerdo mal, 23 soldados eslavos murieron
defendiendo las posiciones del régimen en una batalla que fueron bombardeados por Estados Unidos. Lo curioso es que Estados Unidos lo que busca en estos momentos, ya que no puede ver como Assad es depuesto, porque, repito, las condiciones lo hacen imposible, lo que busca en estos momentos es separar Irak de Siria. Y para separar Irak de Siria, está utilizando a los kurdos. Si uno va, por ejemplo, al mapa de cómo está en estos momentos la contienda, se fijarán algo muy curioso. Puede, por ejemplo, ir al artículo de Wikipedia, que es excelente al respecto, cuáles son las posiciones en este momento, y puede ver el mapa. En el mapa se ve cómo las posiciones de los kurdos están a punto de llegar, si continúa el conflicto así, están a punto de llegar desde que empezaron muy cerca de la frontera norte, porque los kurdos solo ocupan una parte ocupaban una parte muy pequeña del norte del país, están a punto de llegar casi a Jordania. Eso significa que los kurdos van a cortar el país en dos, van a cortar la frontera con Irak. ¿Esto por qué se hace? Por lo mismo que habíamos explicado en otros programas, lo que quieren es que Irán no pueda acceder a Siria para alimentar con soldados, para alimentar con pertrechos, para mantener al régimen y ayudar al país. Y quieren cortar el acceso de Irán al mar Mediterráneo y al Líbano. Y en estos momentos lo que están haciendo es dividir de facto el país, si bien no pueden dividirlo de forma técnica porque esto podría generar otra clase de conflictos, porque sabemos que la cuestión kurda es una línea roja, no solo para Irán, es una línea roja también para Turquía. De hecho, lo que hemos visto es como Turquía, visto este movimiento americano, ha tenido que invadir sí, porque se ve ante un problema, y es que los turcos, si ven que los kurdos llegan prácticamente a la frontera con Jordania, lo que hacen es que están uniendo el Kurdistán sirio con el Kurdistán iraquí y pueden tener líneas de aprovisionamiento y de pertrecho realmente gigantescas desde múltiples puntos y no pueden permitirlo. Con lo cual el conflicto va a estar cada vez más lleno de mentiras, con mayor sentimentalismo, con mayor despliegue de mentiras, especialmente de ataques con gas sarín sobre niños, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, en estos momentos, repito, la mayor fuente de fake news son los medios de información masivos como El País, El Mundo, etcétera, etcétera. José, ¿qué nos puedes decir sobre todo este tema de la guerra de Siria? Adelante. Pues, a ver, a mí me pilla un poquito lejos, yo creo, porque yo creo que digamos que sabe, pues Jordi, bastante más de lo que, digamos, de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, tampoco podría añadir mucho más de lo que ha dicho él. Muy bien, pues si quieres, Carlos, no sé si quieres comentar tú algo sobre esto. No, ha sacado un punto interesante que ahora vamos a ver, que es el corte de Trump con toda la política anterior, tanto en lo económico como en lo político, y que ahora lo vamos a ver con detenimiento, el tema económico, porque creo que tiene mucha miga y mucha sustancia. Muy bien, pues si no queréis comentar nada más sobre el tema como Jordi, no sé si quieres comentar algo, y si no, pues no, nada más. Pues ya pasamos al siguiente tema, que es el tema de la vigencia o no de todas estas previsiones que se han estado haciendo durante estos años y que se siguen haciendo respecto a que se han dado en llamar más marxistas normalmente. Jordi, ¿tú cómo ves la vigencia de estas previsiones a día de hoy? Adelante. Lo que va apareciendo cada vez más evidente es que, y a mí eran unas teorías que me habían convencido o que me parecían tremendamente lógicas, es decir, que vamos a ver un aumento y bajada de precio constante en los próximos años, o sea, aumento muy alto del precio del petróleo
la demanda se destruía por ese aumento del precio, y el precio bajaba, etcétera. Había una cierta yo diría que profecía de que la tecnología no podría salvarnos de ello porque era una especie de Deus ex machina, es decir, era esperar que algo como un dios iba a bajar del cielo e iba a solucionar un problema que era irresoluble. Es decir, que hay pocos recursos energéticos y que esos recursos energéticos pues se van a acabar y se van a acabar en un plazo determinado, digamos, no acabar, pero al menos tener una falta de ellos a nivel tan alto que las crisis que iban a provocar iban a ser devastadoras, ¿no? De todo tipo, crisis económicas, sociales, crisis incluso que acabarían en guerra, etc. Entonces, a pesar de haberme convencido a sus inicios esta teoría, siguiendo, por ejemplo, a Gelt Werner, a muchos otros autores, lo cierto es que cuando me he puesto a analizar algunas de sus previsiones y he ido a buscar las que realizaron hace 5 o 6 años, hace 7, cuando, por ejemplo, yo empecé a seguirles, me doy cuenta que en los plazos han acertado poco y nada. Muy, muy, muy poco. Y alguien dirá, no, bueno, pero es que quizás se han equivocado en los plazos, que es algo muy difícil, pero a la larga van a tener razón. Es que hay un problema con eso, y es que estar en lo cierto antes de tiempo también es estar equivocado. Es decir, si yo digo que el mundo se va a acabar, eso no es acertar nada, porque el mundo puede acabarse dentro de 8.000 millones de años, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Tiene que haber un cierto lapso de tiempo para que la predicción sea relevante, porque lo importante es la relevancia de lo que estás diciendo. Claro, claro, es que si aciertan para el año 2100, lo que dicen que iba a pasar en el año 2020, pues realmente tampoco es de mucha utilidad la previsión. No sirve absolutamente para nada. No sirve para nada. Por eso, estar en lo cierto mucho antes de tiempo es estar equivocado, literalmente. Entonces, viendo la evolución del precio, y me acuerdo de algunos autores literalmente diciendo que se iba a aumentar en 2012-2013 el precio del petróleo, iba a aumentar bastante. Y vemos que el precio del petróleo ha estado 3-4 años bastante bajo, bastante bajo. Seguro que habrá ahora alguna razón, se puede, como dicen los americanos, move the goal post, mover la portería y para que al final el gol entre. Podemos moverla a 50 metros para decir, no, es que si lo miramos de esta forma vamos a tener razón. Pero lo cierto es que no, y lo que estamos viendo también, había otra de las críticas que se unía a esta, y es que alguna de esas previsiones decía que la tecnología no podría llegar para cambiar las cosas, porque habíamos llegado a un punto de innovación en general en el que ya no había cambios disruptivos tecnológicamente, cambios que pudieran crear nuevos sectores, productividad, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo y lo que se apunta con el coche autónomo, con el sistema de tiendas autónomas, digamos, autónomas de seguimiento de Amazon, que me parece que va a ser inminente, 5, 6, 7 años. Lo vamos a ver todos. El aumento en la biotecnología. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos y en Panamá con las células madre es realmente alucinante. Yo le recomiendo a la gente que esté interesada, tenga familiares mayores que estén sufriendo, les recomiendo que busquen un vídeo en YouTube del podcast de Joe Rogan con Mel Gibson, sobre células madre, sobre la aplicación específica, no de teorías, no, aplicación específica con gente que se estaba muriendo. Y los resultados que se están dando son espectaculares, auténticamente espectaculares. Con lo cual, esta especie, si uno lo analiza bien, cuando se estaba diciendo aquello de va a ocurrir esto, va a ocurrir digamos, Armagedón, masismo, que nos había convencido a muchos. A mí, por lo menos, me había convencido. Va a ocurrir esto y no se puede evitar porque no puede crearse cierta tecnología que nos vaya a salvar. En el fondo, lo que está creando
es algo que es una previsión que a mi modo de ver es imposible. Es decir, es una previsión absoluta de que lo que tú estás diciendo tiene una capacidad de producirse o un porcentaje de producirse del 100%. Es decir, que las posibilidades de que ocurra un cambio tecnológico no se pueden dar. Y si uno analiza eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo podemos saber que dentro de 10, 15, 20, 50 años no puede haber un cambio tecnológico que, si bien no pueda solucionar el problema, le dé una patada adelante por 40 años más? Sí, sí, sí. Sí, de todas maneras, yo creo que muchas yo estoy precisamente en una lista de correo en que están la mayoría de los autores españoles más duros, o que han sido más duros, el núcleo duro de todo esto. Y varias veces he argumentado en esa lista el que aquí el kit de la cuestión no es que el modelo en sí esté equivocado, que el modelo en sí pues es un modelo bastante simple que dice que las tecnologías existentes llegará un momento en que sean incapaces de recuperar suficiente energía primaria para mantener en marcha la máquina económica. Y yo lo que les comento es que, claro, que el modelo está bien, pero que ese modelo, en última instancia, siempre depende de lo que llamamos las URR, que son las Ultimate Recoverable Resources, o sea, los recursos energéticos que se pueden recuperar en última instancia. Y claro, lo que hemos visto durante estos años es que realmente los recursos que se pueden recuperar pues se han ampliado muchísimo gracias a todo el tema de los petróleos no convencionales, recuperación recuperación de petróleos convencionales, pero de pozos que con otras tecnologías ya no era rentable explotar, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que tenemos una previsión bastante razonable de que incluso puedan ser recuperables los clatratos del fondo oceánico. Y si esto sucede, estos son los hidratos de metano, que son una especie de estructuras bastante inestables de metano mezcladas con agua que hay en los fondos de los océanos y que se mantienen gracias a las bajas temperaturas en esa forma más o menos estable. Pues si esto sucede y se puede recuperar eso, que son unos depósitos enormes de hidrocarburos, y se está trabajando bastante sobre ello, pues es que la patada hacia adelante que vamos a tener es impresionante, que puede ser, como tú dices, Jordi, 40 o 50 años más hacia adelante. Y luego, ¿quién dice que no va a suceder otro cambio tecnológico, como por ejemplo que sea rentable el mantener en marcha reactores de fusión nuclear? ¿Quién nos está diciendo que entre tanto no va a pasar eso? Que podría ocurrir también. Entonces yo creo que es muy, muy arriesgado, con la incertidumbre que hay sobre las tecnologías que se van a desarrollar, pues hablar de fechas, ¿eh? Porque estamos viendo cómo directamente todo esto se está quedando obsoleto. O sea, vamos a superar casi con seguridad, si no hay una crisis económica gorda antes, los 100 millones de barriles de producción a finales del año que viene. Entonces, a mí que me digan que eso que es una cifra que muchos de estos autores dijeron que jamás íbamos a ver, y la vamos a ver. En fin. Bueno, Joséan, yo no sé qué piensas tú. Adelante. A ver, yo creo que lo habéis explicado bastante bien, ¿no? Yo creo que hay una cosa, y es el tema del factor tecnología, que yo creo que muchas veces yo creo que mucha gente que habla del colapsismo pues pierde esa idea, ¿no? Es decir, ese grado de tecnología, cómo va aumentando también la cantidad de desarrollos que se están haciendo, que yo creo que en la vida o en la historia de la humanidad no hay tal cantidad de desarrollos en todas las líneas, que hace que sea, yo creo que pues prácticamente imposible aventurar qué es lo que, digamos, puede pasar, ¿no? O sea, el tema de que pueda haber una fuente de energía que sustituya al petróleo de manera clara, pues no es algo que sea descartable. O sea, que según va pasando, digamos, el tiempo, se va viendo como determinadas tecnologías que hace 10 años, 15 años, 20 años, pues parecía que eran ciencia ficción, empiezan a verse. O desde cómo almacenar esa energía, desde el punto de vista de cómo generar energía de determinados sitios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de ese colapsismo
y fijar una fecha, yo creo que es mucho decir, ¿no? Al final, esto es como muchas veces, ¿no? Hay gente que cuando estábamos en lo peor de la crisis parecía que era el final del mundo y que no había solución y que demás, ¿no? Y cuando tú les decías que a nivel mundial, pues que sí, que hay crisis en España, pero que a nivel mundial la economía sigue creciendo, te miraban como si eras el extraño, ¿no? Y como que parecía que tenía que ser mentira, ¿no? Pues yo creo que a veces en el colapsismo pues también pasa eso, ¿no? O sea, que hay gente que piensa de determinada manera y a pesar de que pueda haber otros indicios que te digan que es lo contrario, esa persona va a seguir pensando lo mismo, ¿no? Y no va, y su modo de operar o su forma, pues es muy Pues difícil, digamos, que cambien. precisamente eso es lo que estoy viendo en esta lista de correo, ¿eh? Que en general hay un inmovilismo tremendo y se da vueltas a los mismos argumentos para seguir diciendo no, no, que vamos a tener razón al final, que vamos a tener razón. Bueno, cuando es evidente que las previsiones, como bien ha dicho Jordi, pues en el marco temporal, vamos, han fracasado estrepitosamente. Bueno, Sí, yo creo que es sí, lo importante es la tecnología, ¿eh? O sea, que yo creo que sí. es incidir ahí, que en el sentido de decir que la tecnología, hoy por hoy, de la que se conoce, hacer una proyección de qué va a pasar dentro de 10 años, cuando mucha de la tecnología que va a haber dentro de 10 años se desconoce, yo creo que es mucho. O sea, pues yo qué sé, antes lo sacaba, ¿no? El tema del coche autónomo. Eso, ¿cómo puede cambiar el uso del automóvil? ¿Cómo puede cambiar el uso del petróleo como materia prima? ¿Cómo puede, o sea, hay tal cantidad de tecnología por ahí pululando que no se sabe si va a ser un éxito, va a ser un fracaso, va a ser algo que cambie algo que hace que yo creo que hoy por hoy que una persona pueda dictaminar algo me parece ciencia ficción. Sí, bueno, y muy recientemente se anunció, por ejemplo, por parte del MIT en Estados Unidos que habían resuelto uno de los problemas más graves del confinamiento magnético del plasma que se usa en reacciones de fusión nuclear. O sea que, bueno, que es un avance muy significativo. Evidentemente todavía está muy lejos el reactor de fusión y no sabemos si alguna vez llegará el reactor comercial, me refiero. Pero bueno, que se ve que sí que está habiendo avances. O sea que no sabemos si esa tecnología finalmente funcionará y si funciona es decir, que la energía que se mete dentro del reactor sea menor que la energía que sale, que es lo interesante, pues evidentemente vamos a ver cambios muy, muy significativos porque las posibilidades de obtener combustible nuclear pues son enormes, ¿no? Combustible nuclear para un reactor de fusión, en fin. Carlos, adelante. Juan Carlos, Joséan, Jordi, ni tú, ni tú, ni tú. Quiero decir, ni la tecnología, ni la ecología, ni los recursos son lo importante. A mí me recuerda la situación al cuentecillo de que en el siglo XVII del astrólogo que va por el campo mirando los astros para deducir posiciones y acontecimientos futuros y no ve una cima que hay delante de él y se cae y se mata, ¿La de la ¿no? deuda o Pues, cuál? no, claro, no. El problema es el dinero, señores. El problema no es la tecnología, que no son los recursos, que ya hemos oído a Roberto Centeno aquí decir hace un tiempo. Dice que el petróleo es para dar, tomar y regalar. El problema es el dinero. A ver, como sabemos desde Irving Fisher, que es, bueno, él se equivocó personalmente, pero fue un gran economista que inventó los números índice. Como sabemos, la deuda, para simplificarlo mucho, al final se autodestruye. ¿Por qué se autodestruye? Porque o la cancela el acreedor o la cancela el deudor. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué hemos tenido? Que empezó los problemas en los años 60, pero ya Nixon los anticipó. Tenemos dinero que es deuda, básicamente, con la implicación que esto tiene, que al final tendrá que ser destruido, ¿sí? O por los acreedores o por los deudores. Entonces, bueno, a partir de los 80, específicamente con Ronald Reagan, hemos tenido toda esta economía de deudas-servicios, alias la economía de aire frito, alias la economía de humo, en el cual 90% de las cosas
de los servicios concretamente son prescindibles, son muy prescindibles. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú puedes ir a un restaurante, pero puedes también irte al supermercado y comprarte algunos precocinados o incluso algunas cosas y te las haces. Y el peluquero no es muy necesario. ¿Cuántas señoras se lo hacen en casa? Y así sucesivamente, ¿no? Y reconecto con lo que decía antes, de que antes los multimillonarios hacían cosas, es que ahora no dan trabajo ni a su secretaria, ¿no? José, has dicho antes que la economía no lo está haciendo mal, a pesar de que se pronosticaba el fin del mundo. Bueno, en Estados Unidos la producción, ahora este mes pasado, ha sido en la producción industrial 2,2% inferior a enero de 2007, cuando empezó la crisis. O sea, ni Estados Unidos se ha recuperado. ¿Mm? Ya, pero a ver. O sea, la economía, perdona, déjame acabar. La economía campa a malas penas, a pesar de todas las bestialidades y locuras que han hecho los bancos centrales, creando montañas y mares de dinero a partir de la nada. ¿Sí? Y ahí está el verdadero problema, el verdadero tema. Que los están al límite, por eso están reculando, intentando rebobinar, que no se sabe si se puede, ¿eh? Es que no se sabe si se puede sin provocar un colapso generalizado mundial. A ver, que Richard Duncan, que es un señor muy serio, dice que como hagan eso, los mercados se hunden y vamos a ver hambre y miseria y necesidad en todos los rincones del mundo. Segundo punto, la generación de X en Estados Unidos, que tú dices que la economía más o menos campa, yo creo que no, que a muy malas penas y por esto. La generación X de Estados Unidos, 2/3 viven con sus padres y el tercio restante son los hogares de menores ingresos de Estados Unidos. O sea que si eso es tirar para adelante, que venga Dios y lo vea, ¿no? Ese es mi punto de vista. Entonces, no, el punto es un poco más fácil que eso. Es tan fácil que lo tenemos en el bolsillo y no lo vemos, el tema. Porque el dinero es una cosa difícil de entender. A ver, contaba el viejo de Álvaro Einstein, el dinero, dice que llega un señor a la televisión y le pregunta a la entrevistadora, ¿qué es el dinero? Bueno, mire usted, el dinero tiene 3 funciones. No, ¿sabes? O sea, hay 1000 divagaciones, pero no se va a la sustancia de la cosa. Parece que conceptualmente es difícil de entender. Y es ahí donde está el problema, que es lo que ha creado la economía moderna. Digo, economía moderna a partir del loco de Reagan. ¿Sí? Es mi punto. Bueno, la crisis... Como lo tenemos tan cerca no lo vemos. Sí. No es tecnología, no es contaminación, que también, ¿no? Pero al final, como dentro de 100 años, ¿no? Pero no, las cosas no están claras. Que tu punto, Carlos, es que lo que ha ocasionado esta gran crisis financiera que hemos pasado y en la que todavía estamos, aunque ya... No estamos ha sido esta economía de la deuda, de la hiperdeuda, ¿no? O sea, es un poco... Sí, de la deuda a servicios, claro, lógicamente. Bien, pues lógicamente, si quieres... no soy el único que lo dice. No, claro que no. Pasamos... pues, entonces, pero sí. que el tema es tan sencillo y tan inmediato que no lo vemos. Empezamos con divagaciones, ¿no? Es que en realidad es la ecología, es la lucha de clases sociales, ¿no? Cosa que, bueno, Marx sabemos que era un tipo que cuadraba la realidad a martillazos, ¿no? Y que los millonarios sí son patriotas, efectivamente, y no tienen un millonario americano, no tiene nada que ver con un chino. Y sí son patriotas por una razón, porque su país les ha dado lo que tienen, la importancia que tienen, la posición que tienen y el poder sobre los demás que tienen. Solo por esa razón son patriotas. Pero claro, Marx decía, no, es que un millonario tiene más que ver con otro millonario. La entente de los burgueses, sí, entente de los proletarios. Ya se ha visto en la macroestafa esa bancaria a grandes empresas, sí, bueno, la entente que hay, la entente de que si no me pillas te meto un sablazo que te fundo, esa es la entente que tiene. Claro, pero Marx es eso, Marx es cuadrar la realidad a martillazos. O sea, si no lo cuadro yo con sus abstracciones, así nos ha ido, claro. Bueno, pues Joséan, que querías comentar algo, adelante. A ver, que yo cuando antes hablaba un poquito del crecimiento en Estados Unidos, es que yo creo que hay que fijarse hablaba de un crecimiento a nivel mundial, o sea que yo también creo que hay un proceso en el que está aumentando la renta a nivel global. Lo que pasa que es difícil reconocerlo, que va a haber determinados países, como sobre todo los
que podemos decir avanzados, como puede ser Europa, como los países europeos, como puede ser Estados Unidos, que poco a poco van perdiendo porcentaje del PIB a nivel mundial y que hay otros países pues que están produciendo esos crecimientos y que el crecimiento no se está produciendo en Europa o en Estados Unidos. Perdona, Jordi. No, José, ¿puedo interrumpir? José, sí, dime. Eso, José, perdona, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Ya, bueno, no estoy de acuerdo. Aquí en España ha habido que meter en la contabilidad nacional las putas y el chorizo, porque si no, no salen las cuentas, ¿sabes? No sé si me explico. Bueno, ellos ya se encargan ellos de que salgan, Que ya se encargan ellos de que les salgan las cuentas del PIB, sí, no te incluyendo preocupes. las putas y el chorizo, ¿no? Sí. Han jodido. Claro. Entonces, no estoy de acuerdo. La economía mundial está muy tocada, las clases medias se han ido a la mierda, y lo digo en pasado porque ya ha ocurrido, y entonces vamos a ver dónde nos lleva esto, porque la situación no tiene nada de buena pinta. Claro, igual que no se sabe. Sí. Pero a nivel mundial, ¿qué es lo que podemos conseguir una clase media? Porque es que igual lo que muchos no pensamos es que la clase media en España, en Europa o en Estados Unidos era la clase alta en la India y en China y en otros países. Y si miráramos cuál era la clase media mundial, igual estamos en unos estándares muy por debajo de lo que consideramos en Europa como clase media. No, simplemente la clase media como vivía antes y como vive ahora. El poder adquisitivo que tenía antes y el que tiene ahora. Claro, pero si haces la comparación, claro. Si me dices en España o en Estados Unidos... En España, en Estados Unidos y en España son películas casi idénticas. Cada vez están peor. Sí, pero háblale... El empleado, clase media, empleado medio cualificado. Claro, pero habla ese empleado medio cualificado en la India, comparado cómo está viviendo hoy por hoy, como vivía hace 30 o 40 años. Que es que el proceso... bueno, pero es que yo soy español, no soy hindú. Ya, pero a ver, yo lo que ¿entiendes? O sea, me alegro que les vaya bien, pero yo primero lo que deseo es bien aquí. Ya, pero, ¿entiendes? Pero a nivel global, ¿no? A nivel global, claro. Yo diciendo que es a nivel global, que está produciendo una cierta homogenización de esa clase media. Sí, por abajo, qué bonito. Sí. A ver, pero yo no digo que me parezca bien, ¿vale? O sea, no es una explicación de que me parezca bien, sino lo que digo que está produciendo un crecimiento a nivel mundial y que la clase media, como si habríamos tenido un ejemplo de decir hace 30 años cuál era el perfil de clase media, es que pensar en un estándar español o americano sería falso. O sea, porque igual la clase media era una persona que estaba trabajando 60 horas y que tenía derecho a electricidad y poco más. Y esa era la clase media a nivel mundial. No, en España y en Estados Unidos está seguro que no, ¿eh? Ya, pero sí, que no sé si Jordi nos quiere comentar algo. Perdón. Sí. Sí, disculpa, Jordi. Sí. ¿Jordi? No, creo que no sé si Jordi ha tenido que irse ya. Disculpad. Bueno, pues continúa, Josean. Sí, que es a lo que me refería, que es que yo creo que hay que pensar, o sea, que estamos hablando el debate, ¿no? Al principio, del que era el tema del colapsismo, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a 100 millones o vamos a llegar a 100 millones de petróleo, ¿no? Al final, pues porque la economía mundial sigue creciendo. O sea, y crece no por Europa, porque si es más, miramos en España, en Europa, el consumo de petróleo se ha reducido. Entonces, ¿dónde está aumentando? En los países como India, como China, etcétera, que están creciendo a tasas muy elevadas. Entonces, eso es lo que creo que hay que pensar. Y también creo que aunque suene duro decirlo, pero es que la clase media de España hace 20, 30 años era la clase alta a nivel mundial. Y lo que está pasando es que se está produciendo una bajada de la clase media en España y está aumentando una clase media que era ridícula en la India y en otros países. Ese es el proceso que está dándose a nivel mundial. Es mi opinión, ¿eh? O sea, que... Pues nada, no estoy de acuerdo en el punto que Estados Unidos hoy día es un factor más, porque quitas los dólares de los balances de los bancos centrales y vamos a ver qué monstruo aparece, qué monstruo de deflación, pero bueno, esa es otra historia. Estados Unidos es la pieza, el centro y el eje del sistema mundial, solo digo eso. Actual. O sea, sí, claro. Actual, pero, claro.
Pero yo pienso, como piensa mucha gente, que este orden económico mundial en el que Estados Unidos es la pieza fundamental, pues poco a poco se está moviendo. Y yo creo y la tendencia es, yo creo que la parte importante. Y Sí, pero vamos a ver que al moverse se cae todo, cosa harto posible. Y que en el pasado ha ocurrido más de una vez. Bueno, creo que ya nos oye Jordi. No, Jordi, creo que has tenido algún problema de sonido durante un poco de tiempo. No sé si quieres comentar algo más sobre el tema este. Sí, quería comentar dos cosas. Y una es que, la primera de ellas, cuando se hace una previsión, normalmente se crea un modelo en el que parece que es imposible equivocarse. Es decir, si uno analiza cómo se veía el riesgo en la época pre-burbuja, uno decía, bueno, las posibilidades de que la fórmula de los bancos, más o menos, resumiendo, era algo así como uh, la persona que toma la hipoteca tiene este riesgo, adelanta este dinero y el bien que da como garantía tiene este valor. Al final, como el bien que da como garantía, que es en el fondo lo que acaba comprando en la mayoría de ocasiones, especialmente en Estados Unidos, tiene más valor que el dinero que recibe, el riesgo no existe. Con lo cual, dar dinero, y yo preveo que voy a tener una mora o una cantidad de impagos cercana al cero. Esa es mi previsión. Y en la fórmula es incorrecta. La fórmula es extraordinaria. El problema de este tipo de previsiones o de futurología es que las fórmulas en sí, los detalles, los aspectos que son más allá del modelo general, que es el aspecto concreto, como decíamos antes, los plazos, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo en el modelo del peak oil, etcétera, etcétera. Pero es cierto que pequeños errores o pequeños cambios en la tasa de retorno, no puede ser que haya pequeñas imprecisiones en la velocidad del aumento de la tecnología, en la reducción de deuda, etcétera, que lo que hagan es que el modelo, en el fondo, no sea bueno para prever lo que va a ocurrir. Y si no es bueno para prever lo que va a ocurrir en el plazo que dice que va a ocurrir, ¿hasta qué punto ese modelo, por mucho que sea en líneas generales aceptable, es un modelo relevante? Yo tengo muchas dudas. Y bueno, el segundo aspecto es que lo segundo que quería decir es que cuando hay cualquier discusión, y hay un artículo científico muy interesante al respecto, el ser humano se comporta de la siguiente forma. Por ejemplo, si hay dos personas discutiendo y una da su argumento y la otra da el contrario, y la que da el contrario da el contraargumento, digamos, que es mejor o explica mejor la realidad, la persona que defiende la posición que está en un punto de vista débil, no es que reconozca, pues sí, la otra persona tiene razón. Lo que ocurre es lo siguiente. La persona que no tiene razón o que se ha equivocado, que a todo el mundo le puede ocurrir, y a todo el mundo, no es que le puede ocurrir, a todo el mundo le ocurre, lo que tiende a hacer es lo siguiente. En lugar de reconocer eso o de aceptarlo, empieza a hacer cherry picking, que es literalmente elegir las cerezas, elegir los datos que argumentan que lo que había dicho y que explicaba mal la realidad es cierto. Es decir, si yo estoy buscando, por ejemplo, cierta información en Google, empiezo a buscar hacer unas búsquedas no en general sobre el tema, sino búsquedas que explican y apuntalan mi información o mi teoría. Con lo cual, al final, siempre voy a tener argumentos para respaldarla, aunque esos argumentos, en el fondo, se vuelvan irrelevantes porque no explican el daño que le ha hecho la contraargumentación, ni explican la realidad como deberían explicarla. Al final, el cerebro de la gente, y en general, cuanto más tiempo se dedica o más energía se coloca en defender un argumento, más fuerte es este proceso. Lo que ocurre es que
cuanto más tiempo has invertido, más difícil te resulta reconocer que te has equivocado. Por lo cual, al final, las discusiones se vuelven una especie de crear barricadas para defender tu postura. Es muy difícil ver gente que o bien reconoce que se ha equivocado o bien da un cambio en el punto de vista que tenía y dice, bueno, pues a lo mejor lo que ocurre es que no va a ocurrir lo que parecía que iba a ocurrir, sino que va a ocurrir esto, o que puede ocurrir incluso una tercera cosa. Sí, pues yo desde luego estoy en tu línea, Jordi. A mí también me había convencido que la cosa iba para pronto y desde luego para nada pienso que vaya para pronto, ¿eh? Bueno, de hecho ya publiqué un artículo en el Confidencial a este respecto, creo que hace casi 2 años, en que decía que si el modelo se había equivocado en las reservas de energía primaria que se podían recuperar, pues entonces el modelo iba a fallar estrepitosamente en cuanto a los plazos temporales que se podían ir incluso en el modelo que yo ponía, pues más allá del año 2100, ¿eh? Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, Carlos, antes de ir terminando. Después de la próxima crisis hablamos. El tiempo y da y quita razones. Gracias por invitarme. Gracias a ti y desde luego, Carlos, decirte que yo sí que estoy en tu línea también, que el tema de esta economía de deuda vuelve a la economía pues tremendamente inestable como vamos a comprobar en la próxima crisis, ahí estoy contigo. Ahí va a ser la hora de la verdad. Entonces hablamos, porque a mí ya me devolvieron un artículo en una revista que me habían publicado en 2005 que se avecinaba la hostia y me lo devolvieron. Al final yo tuve razón y ellos se equivocaron. Pues gracias, Carlos. Joséan, ¿querías comentar algo más antes de acabar? Nada más que gracias a todos los oyentes por escucharnos y cualquier comentario pues que bienvenido es. ¿Dónde te podemos seguir? Sí, yo creo que lo más fácil es a través de Facebook, que es más o menos donde estoy. Entonces, cualquiera a través de Facebook puede contactar conmigo sin problemas. Muy bien, muchas gracias, Joséan. Jordi, ¿querías comentar algo más antes de acabar? No, nada más, muchas gracias. Gracias y no sé si a través de Facebook también se puede contactar contigo, creo, ¿no? Sí, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi, gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez y sin más nos despedimos por hoy. Nuestra página web es colectivoburbuja.org y bueno, y si alguien quiere seguirme a mí, pues también lo puede hacer a través de la columna que publico cada 2 semanas en el Confidencial o en Facebook, Twitter o en Instagram. Hasta el próximo día.